Te recordamos nuestros horarios de transmisión. Todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestros encuentros especiales de celebración a nuestro Señor. Y todos los miércoles a las 19 horas tenemos nuestros encuentros de oración. Y al finalizar la reunión, por una videollamada de WhatsApp, nos unimos en grupos a orar unos por otros. Si no estás en ningún grupo, déjanos tu número de celular en la sección de comentarios y nos vamos a estar comunicando con vos. No te pierdas ninguno de estos encuentros donde alabaremos y exaltaremos el nombre de nuestro Dios. Chicos, recuerden que los Zooms son cluberos. Si tenés entre 4 y 11 años, te esperamos todos los sábados a las 10:30 horas con juegos, canciones, historias bíblicas y mucho más. No te lo pierdas. Para más información, contactate con nosotros por nuestras redes sociales. Si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos a ver cada sábado a las 18 horas los nuevos videos para adolescentes en nuestro canal de YouTube Comunidad HEC. Recordá, todos los sábados a las 18 horas nos vemos online, porque esta generación no para. Si tenés entre 18 y 30 años, nuestros jóvenes 412 te invitan a sus transmisiones en vivo por la página de Facebook de la iglesia. Todos los sábados 20-30 horas. Este mes van a empezar un nuevo estudio bíblico. Estudiarán la Epístola de Santiago. No te lo pierdas, invita a todos tus amigos y recordá que 412 no para. Te invitamos a participar de esta nueva serie de mensajes. Salmos, canciones para todos los momentos de la vida. Todos los domingos a las 11 horas por la página de Facebook de la iglesia. Estate muy atento que te va a llegar un flyer para compartir con todos tus contactos. No te lo pierdas. No te olvides de compartir en este instante esta reunión para que llegue a más personas y sea de mucha bendición para ellos. Seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia HEC, en Twitter @Iglesia HEC, en Facebook Iglesia Jesús es el Camino y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos Comunidad HEC. Ahí vas a encontrar los videos de todas nuestras reuniones. No te pierdas de esta experiencia online. Bienvenidos a una nueva transmisión de la Iglesia Jesús es el Camino. El tema de hoy, un encuentro con Jesús, una nueva oportunidad. Dios te bendiga. Buenas tardes, amada Iglesia HEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se suman a esta transmisión. Es un verdadero gozo que podamos estar como familia clamando al Señor, levantando adoración y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también va a ser un tiempo donde en minutos vamos a estar compartiendo palabra de Dios. Así que es una oportunidad. Te animo a que le puedas decir: Señor, háblame a mi vida, háblame una vez más a través de tu palabra. Que pueda ser en esta tarde semana que viene del cielo, que renueva nuestra fuerza, que nos llena de gozo, de entusiasmo para seguir adelante. Y como decía, es un tiempo también para estar orando y estar intercediendo. Así que una vez que terminemos con la reflexión, va a ser una oportunidad para llamarnos nuevamente. Seguramente el coordinador se va a poner en contacto con vos. Quizás sea la primera vez que te conectas también y va a ser una buena oportunidad que puedas compartir quizás alguna necesidad en el chat. Vamos a estar orando por tu vida. Pero si quieres compartirnos algún teléfono, también lo puedes dejar en el chat. Vamos a estar llamando, vamos a estar contactándonos con vos, vamos a estar orando por tu vida también. El Señor te bendiga en esta tarde. Y le pido a todos los grupos de oración que puedan tener en sus oraciones aquellos que están atravesando los duros síntomas del COVID. En especial en esta semana quiero que podamos estar orando e intercediendo por la familia Musetti, en especial por Angélica y Belén Musetti. Así que te animo en tu grupo de oración que puedas estar orando. Pero si hay algún pedido especial, compartilo en el chat, que vamos a estar sumando a la lista de oraciones en los distintos grupos. Qué bueno, qué hermoso tiempo que vamos a vivir a continuación, de poder seguir escuchando la palabra del Señor en esta tarde. Y venimos desde el mes de mayo compartiendo una serie de mensajes que se denomina Encuentros con Jesús. Y en este mes de junio vamos a continuar con esto. Comenzamos el mes pasado, podemos hacer un repaso, ¿sí?, con la historia del joven rico, ese encuentro de Jesús con el joven rico y cómo él se fue triste alejándose del Señor. Pero también hemos visto la historia de otro rico, de Zaqueo, que decidió dejarlo todo, negarse a sí mismo y seguir al Señor. En el encuentro de la semana pasada fue el de Jesús junto a la mujer samaritana, una mujer que fue saciada con ese agua que el Señor le dio. Y el encuentro
en esta oportunidad, lo que vamos a compartir en esta tarde. Es un encuentro muy especial que está relatado en los evangelios sinópticos. Y casualmente el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas lo comparte en el capítulo 8, mientras que Marcos narra esta misma historia en el capítulo 5. La historia comienza luego de una travesía de Jesús junto a sus discípulos en el lago de Galilea, o conocido también como el mar de Galilea, lugar donde se desata una impresionante tempestad con una ferocidad que alertó y asustó aún a los discípulos más experimentados, aquellos que solían trabajar en las barcas. Mientras tanto, Jesús en aquel barco dormía, se había, dice el pasaje, echado a dormir una siesta, y los discípulos lo despiertan por la desesperación de la situación. Jesús había dicho: crucemos al otro lado, pero la magnitud de la tormenta les impidió acordarse de las palabras de Jesús. Empezaron a gritar: Jesús, despierta. Y Jesús se despertó por los gritos a coro de sus discípulos: Maestro, nos ahogamos, Maestro, nos ahogamos, con desesperación. Al ver a todo el mundo tratar de vaciar la barca desesperado, Jesús seguramente abrió bien sus ojos y observa la situación, y con una voz clara y firme se dirige al viento y al mar y los reprende. Al instante todo queda en calma, todo queda en sosiego, todo queda en una paz, para luego poder escuchar nuevamente la voz de Jesús preguntándoles: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe? Y quizás sea una pregunta para nosotros en esta tarde. Quizás las situaciones en nuestra vida están un poco alborotadas y el Señor nos pregunta en esta tarde: ¿dónde está nuestra fe? Los discípulos quedaron, dice la palabra, más aterrados, más asombrados que con la misma tormenta por lo que Jesús había hecho, haciéndose ahora una pregunta a ellos mismos: ¿quién es este hombre que hasta la naturaleza le obedece? ¿Quién es este hombre? No habían alcanzado a dimensionar que era Jesús, el Hijo de Dios, que tenía tal poder. ¿Quién es este hombre que puede controlar el viento y las olas del mar? Dice que llegan a destino y los discípulos van a conocer a Jesús de una manera más impresionante todavía. Cruzan de orilla a orilla, de un lado del mar de Galilea hacia el otro lugar, que era la ciudad o las ciudades que formaban una Decápolis. Los evangelios relatan que llegan a la orilla, como Jesús lo había prometido, y era la ciudad de los Gadarenos. Y como decía recién, una de 10 ciudades que formaban esta Decápolis, aquellas que tenían una gran influencia en su cultura, una gran influencia griega en su cultura y romana, tanto en la cultura como en la religión de aquel tiempo. Al pisar la tierra se da uno de los encuentros más llamativos en los evangelios. Un hombre, dice, poseído por un demonio, a diferencia de otros encuentros donde Jesús había tenido algún encuentro con un endemoniado. Quizás este se había manifestado golpeándose a sí mismo, quizás se había manifestado en otras oportunidades a través de una enfermedad, o quizás se había manifestado a través de una oposición religiosa o política. Pero en esta oportunidad, en este caso, se narra a una persona verdaderamente peligrosa, tan violentas que las personas ni siquiera se animaban a pasar por aquel lugar. Con tanta ferocidad actuaba esta persona que no había forma humana para detenerlo. Las autoridades, los mejores policías o el ejército romano de aquel entonces no le podía detener. Con tanta fuerza que no había objetos para reducirlo. Las cadenas y los grilletes que les ponían, esas esposas tan fuertes que le ponían a este hombre, él las rompía y dice que las desmenuzaba con mucha facilidad. Luego de esto, dice que corría y huía al desierto para estar solo. Andaba desnudo, sin hogar, dice, habitando entre los sepulcros, entre las cuevas donde enterraban a los muertos. Ese era su lugar de alojamiento. Se lo conocía como aquel que gritaba, como el loco de Gadara que gritaba entre las colinas, golpeándose con piedras para lastimarse a sí mismo. Este hombre sale al encuentro de Jesús tan pronto como Jesús pisa la orilla.
Léalo conmigo, vamos a leerlo. Lucas capítulo 8, versículo 28. Dice, al ver a Jesús se puso de rodillas delante de él, gritando con toda su fuerza: déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, déjame en paz. Te suplico que no me atormentes. Y dice el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 5, versículo 8. Hablaba así porque Jesús le había dicho: espíritu inmundo, deja a ese hombre. Con la misma autoridad con que había detenido las olas, con la misma autoridad que había parado los vientos, con esas palabras echó afuera a esos demonios. Jesús le va a hacer una pregunta a este hombre: ¿cómo te llamas? El hombre contesta: Legión, porque somos muchos. La legión era una medida de cantidad del ejército romano que constaba de 6.000, aproximadamente de 6.000 soldados bien entrenados, soldados de élite. Dice que a unos metros de allí había un hato de cerdos, una cantidad aproximadamente de 2.000 chanchos que estaban siendo apacentados, estaban comiendo en aquel lugar. Dice que los demonios le ruegan a Jesús que les permita no salir de esa ciudad. Los demonios querían quedarse en aquel lugar. Entonces le dice: no nos saques de esa ciudad, envíanos a los cerdos, ¿sí? No nos envíes al abismo de tormento antes de tiempo, en cambio envíanos a los cerdos. Leamos lo que nos narra Mateo en el capítulo 8, versículo 32. Jesús les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y entonces dice que todo el hato de cerdos, esos 2.000 y pico de chanchos que estaban ahí comiendo, se lanzaron al mar por un despeñadero y perecieron en el mar. Quedaron ahogados, se ahogaron en el mar de Galilea. Aquellos que estaban mirando la escena con asombro no solo eran los discípulos, que todavía estaban digiriendo, ¿sí?, el milagro de haber aplacado las olas y el viento, que con su palabra Él había detenido esas olas, esa terrible tormenta. Ahora podían ver a Jesús, aún con sus ojos más asombrados, que Jesús tenía poder contra los espíritus inmundos. Con su sola palabra, no solamente las tormentas le obedecían, sino los demonios. Pero como dije antes, no solamente eran los 12 que estaban observando la situación, estaban los cuidadores de los cerdos. Dice que al verlo ocurrido, en vez de correr hacia donde estaba Jesús, se fueron para el otro lado del camino. Léalo conmigo en esta hora. Lucas capítulo 8, versículo 34. Dice que cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad más cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. Un detalle que otras veces que he leído esta porción se me había pasado por alto son los cuidadores que corrían para el otro lado. Jesús estaba aquí, ellos corrían por allá y a la carrera iban contando en el campo, en la ciudad, a la entrada de la ciudad, en el centro de la ciudad, iban contando lo que Jesús había hecho, cómo Jesús había liberado a este hombre y cómo los cerdos cayeron por el despeñadero. Mientras Jesús estaba en este lugar y estos que cuidaban a los cerdos corrían hacia la derecha, contando y anunciando, dice que la gente que se iba enterando corrían hacia la izquierda para ver a Jesús, para ver si era realidad lo que este hombre que asolaba y azotaba con su violencia en aquel lugar, si esto era cierto. Dice que estas personas llegaron y pudieron ver con sus ojos, comprobar con sus ojos que aquellos cuidadores estaban diciendo la verdad, que ese testimonio de esas personas era una realidad. Y dice que lo encuentran al hombre, dice que lo encuentran a los pies de Jesús, totalmente vestido, en su sano juicio, con un aspecto y un comportamiento normal. ¿Qué imagina usted que pasó? Si usted nunca leyó, piense en esta historia como si nunca la hubiera leído. Jesús liberando a una persona que los estaba atormentando, Jesús con su palabra y con su autoridad, el Hijo de Dios, en esta ciudad, podríamos decir casi pagana, ¿sí?, con sus dioses, con sus creencias, estaban viendo al Dios de la creación tomando autoridad sobre los espíritus. ¿Qué cree usted que pasó? Yo me imaginaría, como leíamos la semana pasada en la historia de Samaria, que al ver que Jesús había reconocido los pecados de esta mujer y que se había revelado como el Mesías,
ellos le pidieron que se quedaran 2 días. Me imagino a Jesús con semejante milagro ocurriendo en aquella ciudad, pidiéndole a todos los gadarenos que se quede ahí, no 2 días, sino 1 semana, para que Él siga liberando personas, para que Él siga restaurando, para que otros encuentren salvación a través de Él. Pero la palabra dice que ocurrió todo lo contrario. Dice que aquellos que llegaron para ver a Jesús, aquellos que vieron la escena, ese hombre transformado en su juicio cabal, con su ropa bien arreglada, a los pies de Jesús, hablando normalmente, dice que aquellas personas temblaban de miedo. Y la respuesta a ese milagro fue aún más sorprendente. Fue totalmente distinta a la respuesta de los samaritanos. Dice así Lucas capítulo 8, versículo 37. Léalo conmigo. Dice: y todos los habitantes de la región de los Gadarenos le suplicaron a Jesús que se quedara, no, que se fuera y los dejara en paz. Le rogaban a Jesús que los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. Increíble, todo el pueblo, ¿sí? Dice este pasaje, no algunos pocos, la mayoría de ellos le rogó a Jesús que se fuera de sus contornos lo más lejos posible. Llama la atención la respuesta de la gente, ya que fue muy parecida a los demonios. Los demonios le dijeron a Jesús cuando lo vieron: déjanos en paz, ¿qué tienes con nosotros? Los demonios rogaron quedarse en aquella ciudad, pero le pidieron a Jesús que los deje en paz. La gente rogó a Jesús que se fuera de esa ciudad, y también con la misma expresión: déjanos en paz. Había una fortaleza, una evidente fortaleza espiritual en esa Decápolis, de tipo personal, de tipo ideológica y de tipo cósmica. Tenían enfrente a quien podía traerles verdadera libertad. Tenían delante de ellos a alguien que podía romper el yugo de su esclavitud. Tenían a alguien que les podía traer salvación y vida eterna, cambiar su miedo por gozo y plenitud. Pero esa ola espiritual de miedo hizo que prefirieran lo malo conocido que lo bueno por conocer. Prefirieron lo malo conocido a lo que estaban acostumbrados a vivir en tinieblas, que esa luz que Jesucristo vino a traer. Por eso decidieron echarlo fuera, lo más lejos de su vida. Pero hubo alguien que no quiso a Jesús lejos. Hubo alguien que quiso a Jesús cerca. Lo quería cerca de su vida. Cuando Jesús se disponía a partir nuevamente, habló con los muchachos de los discípulos, le dijo: vamos, subamos a la barca, esta gente nos ha rechazado, vamos, volvamos al otro lado. Dice que este hombre que había sido transformado, que había sido liberado, se acercó a Jesús y le pidió entrar en la barca. Por favor, insistía ir con él. Jesús le dijo que no, que había mucho trabajo por hacer en aquel lugar. Lo envió como evangelista para su familia, que le cuente a todos lo que Dios había hecho por él. Pero como toda persona transformada por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, su familia le quedó chica, ¿sí? Acompáñenme en capítulo 5 de Marcos, versículo 20. Así que dice que el hombre salió a visitar no solo a su familia, sino a las 10 ciudades de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaron asombrados por lo que él les decía. Amén, amén. Una historia de transformación de vida, una historia de libertad, una historia impresionante que nos revela el poder sobrenatural de nuestro Dios. El amor de Jesús dispensado nuevamente en un encuentro con Él. Y el título de la reflexión en esta tarde es: un encuentro con Jesús, una nueva oportunidad. Un encuentro con Jesús, una nueva oportunidad. Vamos a ver a continuación 4 oportunidades de un encuentro con Jesús. 4 oportunidades que tenemos al encontrarnos con Jesús. En primer lugar, un encuentro con Jesús es una oportunidad de ser libre, ¿sí? Si hay algo que en este tiempo te está atando, un encuentro con Jesús es una oportunidad de ser libres completamente. Lo más llamativo de este pasaje es el poder de Dios para liberar a este hombre de años de esclavitud. No fue un día, no fueron 2, fueron años de esclavitud. Fortalezas espirituales
lo dominaban, lo esclavizaban, había perdido la capacidad de decidir, sus acciones eran determinadas por otros, pero la llegada de Jesús a su vida trajo libertad completa y absoluta. ¿Cuántas veces hemos escuchado a otros o quizás nos hemos escuchado a nosotros mismos, ¿sí? Decir, no voy a poder vencer con este mal hábito, no voy a poder vencer con este pecado, no voy a poder vencer con esta adicción, no voy a poder vencer con este vicio, no voy a poder con mis fallas de carácter, con esas cosas que me cuestan cambiar y no las puedo cambiar. Soy débil, no puedo, lo he intentado tantas veces y me doy cuenta que sigo igual, o muchas veces me doy cuenta que estoy peor. Y muchas veces ocurre que intentamos con herramientas humanas, ¿sí? Y así lo habían hecho con el gadareno. Tratar de contenerlo, tratar de traer cierta estabilidad en aquel lugar a través de atarlo, de tenerlo con cadenas, con grilletes, con la fuerza pública para detenerlos, pero no había resultados satisfactorios. No era producto de lo que un psicólogo puede decir, de unas pastillas que me pueden dar para hallar libertad. No es por lo humano. Todo seguía igual o muchas veces seguía peor. O muchas veces pasa esto en nuestras vidas. No hay mejoramiento en nuestras vidas, en nuestra calidad de vida. Y buscamos resultados humanos, buscamos con éxito que las cosas cambien. Y la verdadera libertad está en Jesucristo. La sola presencia de Jesús hizo la diferencia en su vida. El gadareno se postró delante de Jesús y reconoció quién Jesús era. Es tiempo de que reconozcamos que no es con nuestra fuerza, que no es una ayuda externa, no es una ayuda humana, es la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas. Ese encuentro con Jesús, como decía hace un momento, trajo años de libertad. Trajo años de libertad hacia adelante, ¿sí? Él había atravesado años de sufrimiento, de dolor, de desesperanza, de soledad, de señalamiento y de incomprensión. Ese mar de Galilea tan embravecido parecía querer impedir ese encuentro de nuevas oportunidades, de libertad para la ciudad de Gadara. No sé cómo está tu vida en este tiempo. Quizás perdiste la esperanza de que pueda haber cambios reales en tu vida o que haya cambios duraderos en tu vida. Quizás piense que aquellas cosas que no podés vencer nunca van a cambiar, que las cosas cada vez son más difíciles, que nadie puede hacer nada por tu vida. Pero hoy el Señor nos muestra otra realidad. Hoy el Señor revela a través de este pasaje una vez más el poder que tiene para traer libertad a nuestras vidas. No nos deja de impresionar el Señor con su poder. Este relato, queda registrado por el Espíritu Santo para darnos esperanza y para darnos confianza que hay oportunidad para ser libres en el nombre de Jesús. Tiene que creerlo en esta tarde, ya que este hombre no estaba luchando con malos hábitos, este hombre no estaba luchando con algún vicio o con alguna adicción o con una falla de carácter solamente, sino que este hombre estaba oprimido, escuche bien, por un ejército de 6.000 demonios. Este hombre estaba totalmente atormentado, que hacían imposible que él hallara libertad o que pudiera tener libertad de algún modo. Pero lo que es imposible para los hombres, Jesús dijo, no es imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Hoy hay una oportunidad de ser libres en el nombre de Jesús. Hoy es tiempo de ser libres a través del poder de Jesús. En unos momentos vamos a estar orando por tu vida. Y si estás anhelando libertad en alguna área de tu vida, de tu carácter, algún pecado, alguna adicción, algún vicio, alguna situación que te es tan difícil abandonar, hay poder en la sangre de Jesucristo. Y vamos a orar en unos momentos por tu vida también. En segundo lugar, un encuentro con Jesús es otra oportunidad, pero una oportunidad en esta vez de ser transformado. Un encuentro con Jesús nos trae libertad, pero también nos trae transformación. Una característica de tener un encuentro con Jesús son los cambios. Alguien que tiene un encuentro con Jesús, hay una transformación y se revela a través de los cambios en la vida de una persona. No se puede experimentar a Jesús y seguir igual, ¿sí? No puedo
conocer a Jesús o decir que tuve una experiencia con Jesús y seguir de la misma manera, de la misma forma, con los mismos pensamientos, con las mismas actitudes, con las mismas reacciones. Cuando tenemos un encuentro con Jesús hay un cambio en nuestras vidas. Podemos verlo claramente en la vida de este hombre. Una transformación externa, pero también una transformación interna. Un cambio sorprendente. El primer cambio que podemos observar en la Escritura es que estaba a los pies de Jesús, ¿sí? Es una clara demostración de una búsqueda genuina del Señor. No dijo, estoy libre, buenísimo, gracias por todo lo que has hecho, Jesús, nos vemos otro día, en otra oportunidad. No, todo lo contrario. No dijo, ahora puedo solo, gracias por lo que han hecho por mí. Todo lo contrario, se quedó a los pies de Jesús. Y esto es una demostración de dependencia y de permanencia en el Señor. Si el Señor nos hace libre, si el Señor hace libre tu vida, debes depender de Él. Debemos permanecer en Él. En segundo lugar, otro cambio que podemos ver en la vida de este hombre es que estaba vestido. Volvió a la decencia en su vida, a la dignidad. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuidamos también nuestra apariencia personal. Porque es tan importante lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos, como lo que hacemos, con nuestras actitudes, con la práctica, con lo que se puede ver. Por eso debiera haber siempre, cuando tenemos un encuentro con Jesús y hay un cambio realmente, debe haber una coherencia entre lo que expresamos con nuestra boca y luego hacemos. Debe haber esa coherencia entre lo interior y lo exterior. Este hombre estaba vestido. Otro cambio que podemos notar es que estaba en su sano juicio. Ya no hacía lo que se le ocurría, ¿sí? Ya no se guiaba por sus instintos, no le daba lugar a su carne, a esa violencia que tenía, a esos demonios. Hubo un cambio de actitud, un cambio de mente. Ahora la mente de Cristo estaba en él, un cambio de prioridades, un cambio en la sabiduría, un cambio en su comportamiento. Hubo un cambio en sus reacciones. Se espera de aquellos que tenemos un encuentro con Jesús que haya un cambio. Por supuesto que hubo un cambio. Y hubo una oportunidad de restauración en su vida también. Y eso da paso al punto número 3 en esta tarde. En tercer lugar, un encuentro con Jesús es una oportunidad también para ser restaurados. Un encuentro con Jesús nos trae libertad. Un encuentro con Jesús nos trae transformación. Es decir, cambios en nuestra vida. Pero también es una oportunidad para ser restaurado. Este hombre lo había perdido todo, ¿sí? Su dignidad, su trabajo, su vida social, lo más importante, su familia y su relación espiritual con Dios. Una relación sana con Dios, lo había perdido todo. Vivía sin hogar, en la soledad. Como decíamos hace un momento, su casa, su cuarto donde él comía, donde él andaba, eran las catacumbas, eran esas cuevas donde depositaban los muertos. Sin amigos, sin vecinos, nadie quería acercárseles porque era violento. Nadie quería estar al lado de él. Era conocido seguramente como el loco de Gadara. Era señalado, ahí va el loco, tengan cuidado que anda el loco de Gadara. Su pasatiempo era gritar por las noches, aterrorizando a todos los que pasaban por ahí. Dice la palabra que tomaba esas piedras, las afilaba o quizás tomaba las más filosas para lastimar su propio cuerpo. Lo había perdido todo. Pero ese encuentro con Jesús le devolvió la dignidad. Ese encuentro con Jesús le dio sentido a su vida, la oportunidad de recuperar su familia. Jesús, lo primero que le dice, cuando él quiere subirse a la barca, ir con ellos, le dice, vuelve a tu casa, vuelve a los tuyos, tenés una familia, hay que seguir adelante, contale lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cómo el Señor ha traído el favor suyo, la gracia de Dios sobre tu vida. Dios había hecho algo por él, lo había transformado, pero ahora estaba restaurando nuevamente su vida. Fue restaurado en lo espiritual y él lo reconoció. Él reconoció a Jesús como el Mesías, como su Salvador. No quería separarse de él. Estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Estuvo dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús. Pero Jesús tenía otros planes.
¿sí? El plan de este gadareno era subirse al barco y seguir a Jesús al lado de él, pero Jesús tenía otros planes, Jesús tenía propósitos para su vida. En cuarto lugar, otra oportunidad que produce un encuentro con Jesús es la oportunidad de propósito. Ese encuentro con Jesús no solo lo liberó, no solo lo transformó, no solo lo restauró, sino que le dio propósito a su vida. De ser el loco de Gadara, donde todos tenían miedo, lo señalaban y huían de él, se transformó en aquel evangelista de Gadara. Este hombre quería ser el discípulo número 13, pareciera, de Jesús. No se quería desprender de Jesús, no quería permitir que Jesús zarpara. Él dijo, si te vas, yo me voy contigo. Toda la gente de aquel lugar lo quería Jesús bien lejos de su vida, lo más lejos posible del otro lado del mar, pero este hombre lo quería Jesús al lado de él. Quería ir donde Jesús fuera. La gente de aquel lugar quería a Jesús tan lejos de sus tierras, de sus decisiones y de sus creencias. No muy diferente a lo que vivimos hoy. La sociedad de hoy quiere a Dios lejos de nuestras vidas, fuera de nuestras escuelas, fuera de los hospitales, fuera de los gobiernos, fuera de la familia, fuera de sus contornos. Quieren seguir viviendo a su manera, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, cegados por el príncipe de este mundo. Mientras este hombre quería estar al lado de Jesús, el pueblo lo rechazaba. Mientras que este hombre corrió para subir a la barca con Jesús, el mundo de aquel entonces y el de hoy corre al lugar contrario donde está la paz, donde está el poder, donde está la libertad, donde está Jesús, diciendo, gritando, podríamos decir, déjanos en paz. Déjanos en paz. Así el mundo sigue hablando hoy en estos días. Y es ahí justo donde el viaje de Jesús, cruzando el mar tan embravecido de Galilea, poniendo en peligro a toda la tripulación, es ahí donde toma sentido. Una lectura rápida podría haber sido tanto lío, tanto esfuerzo, tantos riesgos de cruzar por ese mar embravecido para salvar a uno solo. Qué loco, tanto arriesgaron tanto los 12 discípulos al atravesar ese lago, en esa tormenta, para salvar a uno y para que todos los del pueblo lo rechazaran. Y ahí entra el propósito, y ahí entra la iglesia, y ahí entran los ex endemoniados gadarenos, aquellos que hemos sido restaurados, aquellos que hemos sido transformados por el poder de Jesús. Ahí empieza a tomar sentido la gran comisión, el cumplimiento de la gran comisión. Jesús le dijo al gadareno, al barco no. Él quería subirse, él quería ir con ellos. Quizás, como decía recién, quería ser el discípulo número 13. Jesús le dice, al barco no. Tengo mayores y mejores planes y propósitos para tu vida. Y lo que Jesús no le permitieron hacer en Gadara, lo vas a hacer vos. Lo que yo no puedo hacer en este tiempo, en esta ciudad, lo vas a hacer vos. Y se cumplió la palabra de nuestro Señor Jesús, que cosas mayores harían en su nombre. Jesús liberó, transformó, cambió, restauró a uno solo. Y ese solo fue por su familia. Y ese solo luego fue por sus vecinos. Y ese solo luego fue por la ciudad de Gadara. Y ese solo luego fue por toda la Decápolis. Ese hombre llenó del testimonio de lo que Dios había hecho en su vida a esas 10 ciudades. Amén. El Señor quiere hacer lo mismo con nuestras vidas. El Señor nos ha dado propósito. El Señor nos ha cambiado nuestra vida para poder anunciar que Él es poderoso para transformar, cambiar, restaurar y hacer una vida diferente. Transformar, hacer de la vida de los demás una vida diferente, con propósito, con una realidad distinta, libres del poder del enemigo, libres por el poder de Jesucristo. Hay propósito para tu vida. ¿Lo crees? Permitime orar en esta hora. Quiero orar en esta hora para que haya libertad en tu vida. Quiero orar en esta hora para que tu vida sea transformada, cambiada. Quiero orar en esta hora para que tu vida pueda ser restaurada. Pero también quiero orar en esta hora para que esos propósitos que Dios tiene, que Dios te ha dado, se puedan cumplir en tu vida también.
Permíteme orar en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te doy gracias porque eres tan bueno, tan misericordioso. Señor, que cruzaste un mar embravecido solamente para rescatar a uno. Señor, porque tenías propósito para la vida de ese hombre. Te pido, Señor, en esta hora, que aquellos, Señor, que quizás hemos olvidado el propósito que tú tienes para nuestra vida, podamos reconocerlo, recordarlo. Señor, que tú nos llamaste para traer libertad a otros, para anunciar el Evangelio, para compartir de ti a las naciones. Pero también te quiero rogar en esta hora que tú bendigas y traigas libertad a aquellos que están oprimidos por el diablo. Señor, ahora te ruego, Señor, que tú obres con poder. Señor, tú traigas libertad a aquellos que están, Señor, queriendo abandonar un vicio después de tantos años. Señor, que ellos puedan decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda adicción, toda debilidad, toda carnalidad, Señor, sea el pecado que fuere, Señor, tráeles libertad. Si han tirado la toalla, han dicho: no puedo más, lo he intentado tantas veces y cada vez pareciera que es peor, Señor, que en esta tarde, como aquel hombre, Señor, pudo encontrarte, puedan rendirse a tus pies, Señor, en esta hora y confiar que tú eres poderoso para traerles libertad. Señor, que aquellos, Señor, que te han conocido en este tiempo, se puedan ver cambios, Señor, en su vida, en su forma de pensar, que estas ideologías que hoy vienen, aborto, homosexualismo, Señor, matrimonio igualitario, todas estas ideologías, Señor, diabólicas, puedan ser quebradas en el nombre de Jesús. Señor, trae libertad, Señor, a nuestras vidas, trae libertad a la vida de tu iglesia, trae, Señor, libertad a la vida, Señor, de aquellos, Señor, aquellos a quienes vamos a compartir tu evangelio. Señor, trae transformación de vida, que aquello, Dios, que experimentamos en nuestro interior, Señor, sea una realidad, que aquellos que decimos con nuestra boca sea una realidad también en nuestros actos. Bendecimos, Señor, tu iglesia, bendecimos, Señor, el lugar donde nos movemos, Señor, a nuestros vecinos, bendecimos, Señor, la escuela donde van nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas sus vidas y traigas libertad. Señor, mientras muchos te dicen a ti, Señor, déjanos en paz, nosotros te decimos: Señor, queremos tu paz y queremos compartirla con aquellos que todavía no te conocen, que puedan ver, Señor, en nuestras vidas el poder libertador que has traído y cómo nos has rescatado y cómo nos has sacado de tinieblas a esta luz admirable. Te amamos y te damos gracias. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. El Señor te bendiga en esta tarde y quiero animarte este domingo a las 11 de la mañana que podamos volver a estar juntos para alabar el nombre de nuestro Dios, para orar, para estar juntos una vez más como familia, levantando el nombre de nuestro Dios. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga. Vergüenza me se comentó y yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto está Sanó, mas
a un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @Iglesia GEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga. Muerto está